La filosofía es la disciplina que trata con el amor a la sabiduría. La palabra filosofía tiene dos raíces. Una es philos, que en el original griego significa amor, y la palabra sophos, que significa sabiduría o conocimiento intelectual. Entonces la palabra filosofía, de una forma literaria y etimológica, significa el amor a la sabiduría o el amor al conocimiento. Al principio de la creación del mundo, el ser humano tenía el conocimiento y la sabiduría de Dios. Pero esta sabiduría, este conocimiento, el ser humano lo perdió cuando se rebeló y se quiso independizar de su creador. El espíritu humano se separó de Dios y su mente se oscureció totalmente. Esto lo va a entender la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 17 y 18, cuando dice el apóstol Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. La Biblia dice que desde la caída del ser humano hasta nuestros días, la mente humana está hueca y los pensamientos humanos son vanos, porque la palabra vanidad significa hueco. Dice el versículo 18 que tienen el entendimiento entenebrecido. Y estas personas viven lejos de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vemos pues que desde entonces el ser humano, al perder el conocimiento de Dios y la sabiduría de Dios, ha tratado por todos los medios de buscar y de recobrar este conocimiento y esta sabiduría y de darle respuesta a las tres interrogantes más grandes y más importantes de toda la humanidad. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde nos dirigimos? Todas las filosofías, sin ninguna excepción, y todas las religiones, sin ninguna excepción, le tratan de dar una respuesta a estas tres interrogantes. Estas interrogantes han dado lugar a diversas especulaciones, a teorías y a filosofías que solo han confundido más al ser humano, como por ejemplo la teoría de la evolución. La teoría de la evolución es una filosofía que se enseña desde la secundaria, la preparatoria y permea todos los museos y todas las universidades de la mayor parte de los países en el mundo, la cual postula que nosotros descendemos directamente de un protozoario o de los animales y que somos solamente una evolución más alta y más desarrollada del mundo animal. Tenemos también que la filosofía del hedonismo, que significa el amor al placer. Toda la publicidad que ustedes ven ahorita en todas partes en el mundo, todos los anuncios que ven pornográficos, todas las películas pornográficas, los programas pornográficos, todo absolutamente lo que nos rodea es para promover el hedonismo, la filosofía que le invita al ser humano a que viva del placer, a que no le sea fiel a su esposa, a que los muchachos antes de casarse tengan relaciones sexuales. ¿Para qué? Para que el mundo pueda entrar así en un caos y en una anarquía moral. Tenemos también la filosofía del humanismo. El humanismo es la filosofía más peligrosa intelectualmente porque es la raíz del ateísmo y del materialismo dialéctico. ¿Qué enseña el humanismo? Bueno, el 90% de los profesores en las escuelas, la mayor parte de los universitarios son humanistas, sin que ellos sepan ni siquiera este término, pero significa que ellos creen que el hombre es la medida de todas las cosas. El humanista es la persona que cree que el ser humano puede salir adelante sin Dios. Es la persona que cree que puede solucionar sus problemas sin Dios.
Es la persona que cree que es la sabiduría, la educación, la tecnología, la economía, lo que necesitamos levantar para darle respuesta y construir un mundo mejor. Sin embargo, el humanismo solamente ha llevado al hombre a su propia ruina y destrucción. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 al 24. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La Biblia nos revela que Dios ha escogido un mensaje, y el mensaje que predicamos no es un mensaje intelectual, es un mensaje que tiene como centro la cruz de Jesucristo, porque la cruz de Jesucristo encierra y contiene toda la sabiduría del universo de acuerdo al Dios de la Biblia. Y esta palabra de la cruz, dice la Biblia, para muchas personas es locura, porque en su intelectualidad quieren racionalizar y tratar de comprender cómo es posible que a través de la muerte de un hombre hace 2000 años, pueda yo 2000 años después poder cambiar mi vida y encontrar en ese hombre la sabiduría del universo. Dice la Biblia que Dios escribió que Él iba a destruir la sabiduría de los sabios. Y hemos llegado aproximadamente a 6000 años de historia humana y de historia universal, y ningún sabio, ningún filósofo, ningún ateo ha podido darle respuesta a las tres interrogantes: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Los más grandes filósofos del siglo XX, ¿quiénes han sido? Ateos. Friedrich Nietzsche, el científico filósofo alemán que fue el precursor del nazismo y del nacionalismo alemán. Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo y del materialismo, que fue lo que postuló que todo es absolutamente carente de significado. Carlos Marx, otro judío ateo, que postuló la teoría de la lucha de las clases y que a través del proletariado y la opresión de la burguesía se podría levantar el mundo y se podría mejorar la vida social y el ser humano convertirse en más altruista. Dice la Biblia, destruiré la sabiduría de los sabios. Todos estos sabios y todos estos intelectuales y ateos no han hecho más que sumir al mundo más profundamente en la confusión mental. La Biblia dice, ¿dónde está el sabio? Dios pregunta, tráiganme al sabio más grande que ustedes conozcan. ¿Quién es? ¿Aristóteles? ¿Sócrates? ¿Confucio? ¿Hare Krishna? ¿Mahatma Gandhi? Cualquiera que tú traigas, tráelo, dice el Señor, y compáralo con la sabiduría de Jesús. Compara los pensamientos de los sabios con la sabiduría de Jesucristo, y nadie se puede comparar con mi Hijo, dice el Señor. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde están los escritores famosos? ¿Dónde están los disputadores, los que todo alegan a la televisión y en el radio y disputan y atacan a Dios y atacan a la Biblia? La Biblia dice, Dios enloqueció la sabiduría del mundo. Ahora bien,
Así como Dios ha vuelto a los locos y a los ateos locos y los ha confundido, Él nos dice en 1 Corintios 2, versículo del 6 al 8, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pero Dios, versículo 10, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia dice en este pasaje que si alguien de los que nos están escuchando personalmente a través de la televisión y del radio, cualquier ser humano que quiera conocer de dónde viene, quién eres, qué significado y propósito tiene tu vida y hacia dónde te vas a dirigir, o sea, hay vida después de la muerte, ¿qué hay después de la muerte? ¿Vamos a regresar al polvo, como dicen los materialistas? ¿Vamos a regresar en una cucaracha, como dicen los de la teoría de la reencarnación, los filósofos orientales? Puras especulaciones, puras filosofías. Si tú quieres saber en esta tarde quién eres, de dónde vienes y a dónde te diriges, necesitas invitar a tu corazón a Cristo como tu Señor y Salvador. Y cuando tú invites a Cristo a tu vida como tu Señor y como tu Salvador, el Espíritu de Dios va a entrar a tu vida y te va a revelar lo que está escondido a las mentes naturales, o sea, a los seres humanos que no quieren aceptar que Cristo pagó por sus pecados con su sangre en la cruz del Calvario. Esta sabiduría Dios la tiene escondida para aquellos seres humanos que quieran aceptar el sacrificio y la paga y el perdón de tus pecados en la cruz de Jesucristo. Ahora muy bien, esta es la razón por la cual el diablo ha tratado desde el principio de pervertir la Biblia, de adulterar la Biblia y de leudar la Biblia, porque de las filosofías más peligrosas que vamos a tratar en esta tarde son las filosofías que tratan de mezclar la Biblia o las Sagradas Escrituras con los pensamientos de los seres humanos. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 16, nos explica y nos dice que en las epístolas o en las cartas de la Biblia hay cosas difíciles de entender. Escuchen bien, las cosas difíciles de la Biblia, los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Por eso tú puedes platicar con un mormón y el mormón trae la Biblia debajo del brazo, pero el mormón usa la Biblia más los escritos, doctrinas y convenios, la perla de gran precio, que los escribió no los apóstoles, sino José Smith, y consideran los mormones los escritos de su fundador con la misma autoridad que la Biblia. Mezclan la Biblia con los escritos de José Smith. Tú platicas con un testigo de Jehová y él te dice que la Biblia es la palabra de Dios más
los escritos del Atalaya y del juez Charles Russell, que provienen de la Torre del Vigía o de la Torre de Brooklyn en Nueva York, y ellos consideran la Biblia, pero también lo que les mandan, como la palabra de Dios. Tú entras al romanismo y en Roma te enseñan que la tradición es igual que la Biblia y que tiene la misma autoridad que la Biblia. Así pues, han mezclado la Biblia con los gurús, la Biblia con los ovnis, la Biblia con las tradiciones, la Biblia con las filosofías orientales, la Biblia con todas las cosas, inclusive creyendo que la Biblia es realmente una parte de la verdad de Dios. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, nos hace una advertencia solemne y nos dice: miren que nadie los engañe por medio de filosofías. Vamos de aquí en adelante a mantener en nuestra mente que una filosofía es cualquier sistema de pensamiento que no tiene su origen en la palabra de Dios. Si tú llegas a Sanborns y ves un libro que dice Cristo estuvo en Cachemira, ya sabes que el que escribió eso es un loco. Que Cristo comió chorizo en Toluca, que Cristo se apareció a los Pieles Rojas allá en Estados Unidos. Cualquier sistema de pensamiento, repito, que no tenga su origen en la Biblia, cae dentro de las filosofías humanas. Y Dios nos advierte que tengamos cuidado, que no nos engañen por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. Vamos pues en esta tarde a analizar la mezcla que se ha hecho de diferentes filosofías con la palabra de Dios. Y en primer lugar, veamos la mezcla de Cristo más la filosofía humana. Actualmente existe una deformación acerca de la persona y del carácter de Jesucristo. Libros que son los mejores vendidos, como El caballo de Troya, de José Benítez, un español, y películas como Las tentaciones de Cristo han contribuido para torcer, pervertir, deformar la persona y el carácter del Hijo de Dios. La pregunta decisiva en esta tarde es la siguiente: ¿quién puede con certeza o de dónde podemos sacar la información verdadera de la persona y del carácter de Cristo? O sea, ¿cómo? Imagínense que le pusiéramos atención a todos los locos que han publicado libros y que Cristo es un ovni, que Cristo es un ángel, que fue un gurú, que fue iluminado, etcétera, etcétera. ¿Quién nos puede decir la verdad? Vamos a dejar que el mismo Señor Jesucristo nos responda esta pregunta en Juan 5:39 y en Lucas 24, versículo 44. Dice Juan 5:39, Jesucristo está hablando: escudriñad las Escrituras, porque ellas, la Biblia, es la que da testimonio de mí, y en ellas tenéis, o os parece que tenéis, la vida eterna. Lucas 24:44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, que era necesario que se cumpliera, escucha, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los Salmos. Una vez en el Canal 11, en un debate que tenía yo ahí con un ateo y con otra persona que me dijo que era jesuita, me dijo el jesuita: yo creo solamente en los evangelios, pero no creo en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Y le enseñé Lucas 24:44 y le dije: está usted hablando incoherencias mentales, teológicas y filosóficas. Y me contestó: ¿por qué? Porque Cristo dijo que los Salmos y el Pentateuco daban testimonio de Él. Entonces, esto está escrito en los Evangelios.
Y si usted me dice que nada más cree en Juan o en el Evangelio o en el Nuevo Testamento y no cree en el Antiguo Testamento, usted está contradiciendo a Jesucristo, porque Cristo dice que es la Biblia la que da testimonio de Él. La Biblia, pues, es la única fuente fidedigna y verdadera de información acerca de la persona de Jesucristo. Cualquier otra fuente que tú tengas o cualquier otro libro que hayas leído es filosófico, es teórico, es hipotético y cae dentro de las filosofías humanas. En 1 de Timoteo 6, versículo del 3 al 5, el apóstol Pablo dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vemos pues que la filosofía humana, los hombres que se hacen fatuos y arrogantes cuando tratan de invadir la esfera de los orígenes y de lo sobrenatural, caen dentro del envanecimiento humano. Por eso es tan fácil poder combatir a estas personas públicamente en debates en la universidad y en cualquier área o cualquier tribuna o cualquier podio que tú tengas, porque si tú conoces la Biblia, tú tienes todas las armas del mundo para poder hacer pedazos cualquier sistema de pensamiento humano. En segundo lugar, tenemos a Cristo más las tradiciones. Cristo más las tradiciones. Las tradiciones son enseñanzas basadas en conceptos humanos que no tienen su origen en la Biblia. Esto no quiere decir que no haya tradiciones que no son buenas. La Navidad, por ejemplo, es una tradición. Y los cristianos ponemos el arbolito y tenemos la cena de Navidad y es una tradición buena. El problema estriba que la tradición trate de ocupar el mismo lugar de autoridad de la Biblia o que la tradición que practiquemos la invalide. Cristo en Marcos 7 del 6 al 9 les habló a los religiosos de su tiempo que habían mezclado las tradiciones religiosas con las enseñanzas de su Padre Celestial y les dijo, respondiéndoles: hipócritas, ustedes me honran de labios para afuera, pero su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en el versículo 13, y se aferran a la tradición de los hombres, invalidan mi palabra con vuestra tradición. Yo recuerdo cuando recibí a Cristo hace algunos años en mi vida como mi Salvador. Yo había sido programado de acuerdo a mi religión, a la que mis padres me enseñaron. Y todas las cosas que mi religión me enseñó, comencé yo a buscarlas en la Biblia y no las encontré. Y entonces yo tuve que tener una decisión y tomar una encrucijada en mi vida. ¿A quién le iba a creer? ¿Lo que me enseñaron los hombres o lo que está escrito en la palabra de Dios? Entonces yo tenía o que creer a la Biblia o creerle a los hombres. Me habían enseñado, por ejemplo, yo recuerdo en un hospital en Acapulco hace muchos años, cuando una señora estaba a punto de perder un bebé, había nacido el bebé y unas señoras religiosas le invitaron a la señora y le dijeron que si no bautizaba a su niño se iba al limbo.
Entonces yo estaba cerca y me acerqué a estas personas religiosas y les dije con toda la misericordia y con todo el amor que Dios me pudo haber dado: queridas señoras, ¿de dónde sacaron ustedes que si un niño se muere sin bautizarse, se va al limbo? ¿De dónde lo sacaron? Entonces una me dijo: bueno, eso me lo enseñaron mi tía me lo enseñaron en el convento, y así siguieron. Y les dije: bueno, miren, aquí en la Biblia, y les saqué la Biblia, no existe ni siquiera la palabra limbo. Cristo dijo lo contrario: dejen que los niños se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Número 2, no existe en la Biblia ningún caso de ningún niño que lo hayan bautizado de chiquito. Dice la Biblia en Hechos 2:38 que la condición para bautizarse es arrepentirse de sus pecados. Entonces, ¿cómo puedo bautizar yo a un bebé cuando el bebé ni siquiera ha escogido ni ha podido estar consciente de su pecado delante de Dios? Cuando Cristo entró al río Jordán a bautizarse, tenía 30 años de edad. Yo me bauticé a los 28 años de edad. O sea que lo que me hicieron antes, de acuerdo a la Biblia, de nada sirvió. ¿Por qué? Porque cientos de tradiciones no tienen su origen en la palabra de Dios y se introdujeron al cristianismo durante los últimos 18 siglos. La Biblia se cerró y se prohibió leer desde el año 350 hasta 1960 en el Segundo Concilio Vaticano que presidió el Papa Juan XXIII. ¿Qué les estoy diciendo? Que Juan XXIII, el Papa, fue el primer Papa que abrió la Biblia, el primer Papa que abrió la Biblia. Y cuando la comenzó a leer, comenzó a decir: ¡ah, caray! ¿Y qué dice aquí? ¿Y qué dice aquí? Y entonces este Papa, creyó la Biblia. ¿Y saben lo que hizo? Revolucionó totalmente el romanismo. ¿Por qué? Porque primero mandó quitar todas las estatuas de las iglesias. Y hace 15 o 20 años ya casi ninguna iglesia tiene santos, porque es una orden del Vaticano. Él las mandó quitar. En segundo lugar, mandó quitar la confesión auricular. Ahorita un católico puede tomar la comunión sin confesarse con un hombre, porque Juan XXIII lo quitó cuando leyó Primera de Juan 2, del 1 al 2, donde dice que si alguno ha pecado, tenemos a Cristo como nuestro abogado. No tengo que ir con un hombre a decirle lo que yo he hecho, se lo digo a Dios, porque es a Él a quien yo he ofendido. Entonces, todas estas tradiciones se mezclaron con el cristianismo y la Biblia comenzó a ser leída, gracias a Dios, de 1960 a nuestros días, donde ahorita miles de católicos ya tienen estudios bíblicos, ya se juntan para abrir las escrituras, ya comienza a entrarles la luz, ya comienzan a entender qué es el cristianismo. En tercer lugar, Cristo más el misticismo. El misticismo es una experiencia subliminal, emocional o psicológica por medio de la cual el ser humano trata de usar para acercarse a Dios, repito, de una forma mística. Los místicos enseñan que como Dios está tan lejos, pero que al mismo tiempo, dicen los gurús, que todos los tenemos dentro de nosotros, necesitamos hacer contacto con Dios a través de la meditación trascendental, a través del yoga o a través de estados de trance. Entonces, tu gurú te lleva a Chapultepec, te pones en posición de flor de loto, yoga, y te comienzas a concentrar en un tercer ojo. El único tercer ojo que lo tiene es él, pero en la espalda.
Y comienzas a creer que realmente la divinidad está dentro de ti y entras en un estado y dice que puedes hacer contacto con el karma, que es el bien y el mal, y puedes hacer contacto con el nirvana, que es el cielo, y esto es lo que se llama misticismo en la palabra de Dios. Los gurús son las personas que actualmente caen dentro de esta categoría porque quieren buscar a través de experiencias subliminales, de la concentración, de la inspiración o de la meditación o del yoga, hacer contacto con Dios. Esto no quiere decir de ninguna manera que nuestras emociones sean malas, porque muchas veces emocionalmente experimentamos a Dios. Hay cantos que a mí me hacen llorar. Hay veces que la alabanza está tan preciosa y la adoración que verdaderamente yo sé que aquí está Dios en medio de nosotros, pero lo peligroso es que tú te dejes dominar por las emociones. Y que sean las emociones y ya no tú lo que está controlando tu persona. La Biblia dice en 1 Corintios 14 que el espíritu de los profetas se sometan y se sujeten a los profetas. En otras palabras, es peligrosísimo dentro del cristianismo que se está metiendo el misticismo oriental a las iglesias. Y hay cristianos que han caído en el misticismo y llegan a las iglesias, fíjense ustedes, y si no sienten a Dios, si no hay movimiento y si no hay algo que los sacuda, ellos creen que esa iglesia no tiene el Espíritu Santo, porque están acostumbrándose a sentir a Dios y no a creer en Dios. Dios enseña claramente en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. La única forma en la que yo puedo ser aceptado por Dios y agradar a Dios es creyendo lo que Él dice en la Biblia. Si Él me dice que Él está en donde 2 o 3 se reúnen, yo no necesito sentir a Él o sentir al Espíritu Santo para estar seguro que ahí está Dios. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Entonces, no necesito experimentar a Dios. No necesito sentir una cosa mística para poder decir, aquí sí está el Espíritu Santo, porque caemos en el misticismo. La oración a Dios y el acercamiento a Dios no es con las emociones ni con los sentimientos. Juan 4:24, mi Padre es Espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Entonces, en el cristianismo no hay tal cosa como caer en estados de trance o en estados místicos o querer experimentar que aquí está Dios, porque caemos entonces en una adoración absolutamente intelectual. Cuando nos acercamos a Dios, debemos acercarnos con inteligencia, con nuestro razonamiento y espiritualmente, no de una forma pagana, mística, idolátrica. Las personas que buscan experiencias místicas con Dios van a caer en trampas mortales porque el diablo las va a engañar, porque ellos quieren sentir a Dios. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. No por lo que veamos, no por lo que sintamos o experimentemos, sino por lo que está escrito en la Biblia. La fe es contrario a las emociones. La fe es antagónica a los sentimientos y a todas las cosas que provienen del ambiente místico. La fe es antagónica a la vista. No andamos por vista, ni por sentimientos, ni por emociones, sino por fe. No por vista, andamos por fe. Y cuando andamos por fe, nunca perdemos el camino. Porque mis emociones pueden variar, pueden subir o pueden bajar. Mis sentimientos pueden ser engañosos. Imagínate que tú amaras a tu esposa por tus emociones o por tus sentimientos. Ah, no, es que hoy no siento amar a mi esposa, hoy me gusta más mi sirvienta.
¿Qué vas a hacer cuando no sientas amar a tu esposa? ¿Te vas a ir con otra? No, es que yo tengo un compromiso con mi esposa. Aunque no lo sienta, se me manda, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Se dan cuenta? No podemos andar por emociones o sentimientos porque son fluctuantes. Y en el cristianismo pasa lo mismo. Hay cristianos que quieren sentir a Dios y quieren experimentar algo de Dios que los haga ver y que caiga un rayo y que los haga así. Y aquí está Dios, aquí está el power, aquí está el poder de Dios. Eso es peligrosísimo en la vida cristiana. Porque vuelvo a repetir, caemos en aquello que no proviene de la fe en Jesucristo. En cuarto lugar, Cristo más el ascetismo. El ascetismo es el intento humano de tratar o de encontrar a Dios a través del aislamiento del mundo. Regularmente las personas ascetas se escapan de la civilización o de la sociedad y se van a un convento o se van a algún monasterio o alguna montaña o algún lugar alejado de la civilización. Y ahí, según ellos, están lejos de las tentaciones del mundo y hacen ayunos allá escondidos en las cuevas, en los monasterios, en las montañas, sacrifican los bienes materiales y dicen que los cristianos no podemos tener nada de dinero para poder ser aceptados por Dios. Algunos ascetas se acuestan en camas de piedra, se ponen nopales alrededor de su cuerpo, otros agarran chicotes y el día de la cruz se comienzan a desfilar golpeándose la espalda, se acuestan sobre yutes y sobre telas que les causen dolor para que con ese dolor y ese sacrificio Dios los pueda aceptar. Sin embargo, ¿qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que los sacrificios de los impíos son abominación a Dios. Cristo nunca enseñó que los cristianos tuviéramos que ir a un monte, a un monasterio y alejarnos con los lamas o allá en el Tíbet para encontrar o agradar a Dios. Juan capítulo 17, versículos 14 y 15. Y dice Cristo en Juan 17, del 14 al 15, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dios desde el principio con los apóstoles les dijo, no necesitan aislarse del mundo, ni que mi Padre los quite del mundo. Cristo quiere que ahí en tu oficina, en el bufete de abogados, ahí en tu consultorio médico, si eres artista de cine, si eres cantante, si eres esto, en el medio donde tú te desarrollas y te desenvuelves, seas testigo de Jesucristo. Ahí en la policía, ahí en la Cámara de Diputados, ahí en la Cámara de Senadores, donde quiera que tú me escuches, te desenvuelvas, necesitas dar testimonio de Jesucristo. Si nos fuéramos todos a los montes, ¿quién podría hablarle a la gente del amor de Jesucristo? ¿Quién les predicaría cuando todos los cristianos estamos escondidos en un convento o en un monasterio? En segundo lugar, la Biblia no enseña que nuestro cuerpo sea malo para que lo que tengamos que golpear. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, mi cuerpo es la habitación de Dios. No necesito golpear mi cuerpo físicamente para ser aceptado por Dios. Lo que necesito mortificar no es el cuerpo, sino la carne. No proveer para la carne, que es la naturaleza caída adámica con la cual yo nací, y es lo que necesito poder traerle a Dios todos los días. Y en quinto y último lugar, Cristo más el ritualismo. El ritualismo o el ceremonialismo son todas aquellas actividades litúrgicas que tratan de agregar algo a la obra realizada por Cristo en la cruz del Calvario para la salvación. ¿Se acuerdan ustedes de la carta a los Gálatas?
Bueno, la carta a los Gálatas es una carta escrita para los ritualistas judíos que le decían a los cristianos: está bien aceptar a Cristo, pero también bautizarte. Está bien aceptar a Cristo, pero también tomar la primera comunión. Está bien tomar a Cristo, pero también los santos óleos. Está bien recibir a Cristo, pero también antes de que te mueras, la extrema unción. Esos rituales que no tienen ningún origen en la palabra de Dios fueron inventados por los seres humanos, porque aunque en el Antiguo Testamento Dios le ordenó al pueblo judío rituales y liturgias para poder acercarse a Él como un símbolo, hasta que Cristo llegara, la obra de Cristo, de acuerdo a la Biblia, es la última obra y el último sacrificio, que no se necesitan ya más sacrificios, ni ceremonias, ni ningún otro rito para entrar al cielo. Yo me he encontrado con personas que les pregunto: ¿eres cristiano? Y ¿saben lo que me contestan? Sí, pero no me he bautizado. Mira, es muy importante que tú sepas que aunque te bautices o no te bautices, no entras al cielo con el bautismo, entras al cielo por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Tenemos que bautizarnos porque es un mandamiento, pero si tú no te bautizaras y te mueres, de todas maneras te vas al cielo, porque no es Cristo más el bautismo, es Cristo nada más. Hebreos 10, del 10 al 14. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre, porque con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué fue lo que nos hizo perfectos? La muerte de Cristo, la ofrenda y su sacrificio. No dice porque con un bautismo fueron hechos perfectos. Lo que nos hizo perfectos delante de Dios es la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Damas y caballeros, la diferencia más grande que existe entre el cristianismo y las demás religiones, filosofías y sectas, ojalá que lo publicaran en todos los periódicos del mundo, porque los periodistas solamente hablan y dicen: esta es una secta, y todo lo que no sea Roma es secta de acuerdo a los periodistas, porque no conocen la Biblia. Pero la diferencia entre las sectas y las religiones y la Biblia es en lo que hemos mencionado anteriormente. Todos los sistemas de pensamiento, las sectas y las religiones, le agregan algo a la Biblia. ¿Qué es el cristianismo? Es el sistema de pensamiento que tiene a la Biblia. Nada más. Nada más la Biblia, ningún otro sistema de pensamiento, ni tradición, ni liturgia, ni misticismo, ni ascetismo, nada más la Biblia es útil para corregirnos, transformarnos, elevarnos a la estatura de un varón perfecto, para santificarnos, para hacernos sabios para la salvación. No necesitamos ninguna otra cosa más que la palabra inerrante, irrefutable, eterna, que es la Biblia, la palabra de Dios. El cristiano verdadero tiene la Biblia como la única regla de fe y conducta. Si no está en la Biblia, no lo creo. Pero es que lo sentí, aunque lo haya sentido, no me convences. A mí me convence la Biblia, no lo que tú hayas experimentado, ni lo que tú hayas sentido, pero lo están haciendo todos, aunque lo hagan todos. Tienes que aferrarte a la palabra como a una ancla para que no se mueva tu fundamento y el ancla de tu fe, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que va a ser adulterada en los últimos tiempos, que este mensaje va a ser corrompido y ya está siendo corrompido. Vivimos tiempos peligrosos y las iglesias están siendo asoladas por una ola y después otra ola y después otra ola, pero dense cuenta que esas olas pasan. Duran un mes, duran 6 meses, ¿y ahora qué sigue? Caemos, vuelvo a repetir, en experiencias místicas, ascéticas, ritualistas o tradicionales, y no podemos dejarnos mover de la palabra de Dios. Dice Apocalipsis 22, 18 al 19, para terminar.
Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añadiere o si alguno quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará de la parte del libro de la vida su parte y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Cualquiera que le agregue un punto y una coma a la Biblia, o cualquiera que le quite a la Biblia y que invente cosas que no están en la Biblia dice, Dios está desagradado con tu vida. A Dios no le interesan tus experiencias ni tus emociones, a Dios le interesa que tú creas. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y tú en esta noche necesitas aceptar por la fe en tu corazón a Jesucristo, el Hijo de Dios. Abrir tu vida por primera vez y darte cuenta que lo que te han enseñado en la universidad, en la secundaria, en la preparatoria, ha sido filosófico, pero no bíblico. Y cuando tú vengas a la Biblia, todos los pensamientos vanos, superfluos y que no han podido cambiar ni revolucionar tu vida, serán sacados porque las tinieblas saldrán y la luz amanecerá en tu corazón. ¿No quisieran muchos de ustedes en esta noche aceptar a Jesucristo por primera vez en su corazón? ¿No estás cansado de andar de la dianética al control mental, al ascetismo, al hedonismo, al materialismo, al humanismo? Y así andas de filosofía en filosofía, al marxismo. Me impresionó que el señor Castro, ahora que estuvo con el Papa ahí en Cuba, se refería a este señor como su santidad. Siempre que se dirigía a él, le decía su santidad. Es un hombre que tiene más de 70 años de creer que Dios no existe. Ha negado a Dios toda su vida. Todo el mundo en Cuba tiene que ser ateo de acuerdo a la filosofía de este señor. Y acepta a este señor porque le va a dejar más de 40 millones de dólares su visita a la isla. Vende sus conceptos y sus convicciones, los vende, los prostituye por obtener ganancias económicas y materiales y hacer el ridículo enfrente del mundo. A eso hemos llegado en el mundo, a hacernos payasos enfrente de todos. ¿Dónde están entonces las convicciones? ¿Dónde está aquella seguridad que él tenía que Dios no existía? ¿Por qué ahora comienza a dudar? Porque ahora ya no son los principios morales ni éticos los que mueven a los hombres, sino la conveniencia económica, monetaria y material. Aquellos que creían una cosa, ahora ven dólares o ven otra cosa y están dispuestos a cambiar porque nunca estuvieron convencidos realmente de que Dios no existía. Pero un cristiano puede llegar al final, como el apóstol Pablo, y decir, yo sé en quién he creído y sé que estoy dispuesto a morir por él, porque él me tiene guardado mi depósito y me recompensa en otra vida. Y porque yo creo en Cristo, estoy dispuesto, como los mártires en el circo romano, a dar mi propia vida por causa de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Pero este tipo de individuos y de seres humanos ya no existen en el mundo, porque ahora la conveniencia, vuelvo a repetir, ha entrado hasta los sistemas filosóficos. Y cuando un maestro en la universidad se dice que es ateo, y por dinero le conviene decir que no es ateo, vende y prostituye su filosofía, porque jamás estuvo seguro de qué cosa había creído. Hemos llegado a ver a un mundo de locos. Los estadistas, la mayoría, están perdiendo la razón. Quieren apoderarse del mundo y de las mentes del mundo. Y la única luz que sigue brillando es el mensaje de la cruz de Jesucristo. Ven a Cristo en esta noche. Ven a la cruz. Ven y entrégale tu vida al Salvador. Conoce el poder de su resurrección y acéptale por la fe. Y tus pecados serán perdonados. Tendrás la verdadera filosofía
y además te estará esperando la vida eterna. Les pido que por unos instantes inclinemos nuestra cabeza. En esta noche no es una coincidencia que tú estés escuchando esta conferencia. Dios te ha traído, tú le has estado buscando, tal vez sinceramente, pero en lugares equivocados. Dios conoce tu búsqueda, que tú anhelas conocer la verdad. Por eso ha enviado a Jesús para darnos testimonio de estas cosas en las iglesias. Porque es Jesucristo la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él te dice en esta noche: yo soy el camino, yo soy la única verdad que existe en este mundo, y yo soy la vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. Nadie más en esta vida puede darte la vida después de la muerte. Nunca podrás encontrar quién eres ni de dónde vienes, más que a través de las Sagradas Escrituras. Y tú en esta noche necesitas oír la voz del Espíritu y la esposa que dicen: ven. Y el que oye diga: ven. El que tenga sed, que venga y que tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué tengo que hacer?, preguntarás, para conocer la verdad. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi vida y estar seguro en lo que creo? La Biblia dice que en primer lugar necesitas arrepentirte de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Esto quiere decir, cambia tu manera de pensar respecto a Dios, respecto a ti mismo y respecto a la vida que te rodea. Cambia tu manera de pensar en esta noche y sábelo, que sin Cristo estás eternamente perdido, que sin Cristo seguirás vagando en la vida de filosofía en filosofía, porque solo en Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Después de que tú te arrepientas de tus pecados y que reconozcas que has ofendido a Dios con tu vida, cree, solamente cree en lo que Dios hizo por ti y por mí en una cruz. Cuando el Hijo de Dios abría sus manos y le decía a su Padre: perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Dios nos ofrecía en Cristo el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y en tercer lugar, recíbele por la fe en tu corazón y dile en este momento, ahí desde tu lugar, en el silencio de tu alma, estas palabras: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados, creo que tu Hijo Jesucristo es la verdad, que Él es el Salvador, que Él tomó mi lugar en esa cruz y con su sangre pagó por mis pecados. Señor Jesús, entra en este instante a mi corazón. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Perdóname y muéstrame el camino de la sabiduría y de la vida eterna. En tu nombre te lo pido, Señor Jesucristo.
Amén.